Gemma 4 es un modelo increíble. De hecho, probablemente sea el mejor modelo de estos tamaños que he probado pues, en lo que llevo en el mundo de la inteligencia artificial y especialmente en local. Es capaz de generar textos consistentes, de realizar tareas agénticas, incluso de programar cosas sencillas sin mucha dificultad. Pero no debemos olvidarnos del tamaño que tiene este modelo. El más grande es de 31 billions, es decir, 31.000 millones de parámetros. Por tanto, cuando hablo de que este modelo es muy bueno, lo estamos comparando con modelos dentro de su rango. Es verdad que hemos visto benchmarks en los que se comparaba este modelo con modelos de un tamaño muy superior, pero no olvidemos que los benchmarks son los padres y que no nos podemos fiar mucho de ellos. Así que en este vídeo lo que quiero hacer es bajar a tierra realmente qué podemos hacer con el modelo de Gemma 4 ejecutándose en local. Vamos a ponerlo a prueba en una batería de tareas muy diferentes y comprobaremos dónde destaca y dónde a lo mejor se nos queda un poco corto. En este vídeo voy a trabajar con el modelo de 26 billions, que si recuerdas en un vídeo anterior que te dejaré al final de este vídeo, fue el que mejores resultados me dio en mi máquina, porque combinaba una gran potencia, una gran capacidad con una velocidad increíble. Esto es porque recordemos que aunque el modelo es de 26 billions, solo activa 4 billions a la vez y por tanto obtenemos velocidades muy grandes similares a un modelo de 4 billions pero con un modelo de 26. Eso es lo que probablemente hace a este modelo mágico. Así que prepárate porque vamos a hacer un montón de pruebas desde simples conversaciones, pasando por traducciones, tareas agénticas sencillas, tareas más complejas e incluso desarrollo de software para ver hasta dónde llega este modelo y dónde quizá nos estamos quedando un poco cortos. En el vídeo anterior te contaba cómo lo había lanzado con LM Studio y que además LM Studio nos ofrecía un servidor para poder utilizarlo desde fuera, incluso con una API idéntica a la de OpenAI para que cualquier agente que utilice esta API pueda utilizar también LM Studio. En particular en ese vídeo utilicé OpenCode, pero investigando un poco más y viendo las capacidades de unos y otros, he decidido este vídeo hacerlo con Pi. Pi es el agente que utiliza por debajo, por ejemplo, OpenCloud, es un agente minimalista que no va a llenarnos prácticamente toda la ventana de contexto con esa primera interacción y que nos ofrece todo lo que podríamos esperar de un agente, pero de forma muy simplificada, lo que nos viene muy bien para un modelo como Gemma 4. He tenido que hacer una solución similar a la que hice con OpenCode en el vídeo anterior para que Gemma sea capaz de utilizar el modo Thinking. Importante, es un modelo pequeño, el thinking es muy relevante. Si no se activa la capacidad de razonamiento, los resultados pueden ser mucho peores. Y vamos a empezar a hacer cosas. Le voy a decir, hola, ¿qué tal estás? Y muy rápidamente, la verdad que todavía me sigue impresionando la velocidad del modelo, nos dice, hola, ¿todo bien por aquí? Gracias por preguntar. ¿Y tú cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy? La primera prueba que quiero hacer es algo relativamente sencillo. Quiero que me haga un resumen de un texto. Esto puede ser una tarea muy interesante para modelos locales porque es algo que nos puede ser de mucha utilidad y en principio es sencillo y podemos delegarlo a modelos más pequeños. Así que le voy a decir, hazme un resumen de este texto. Esto es el vídeo que grabé la semana pasada, así que a ver qué resumen me hace. ¿Vale? Parece de que ha sido capaz de leerlo. Tampoco le podemos dar textos gigantes a no ser que ampliemos la ventana de contexto. Yo en mi modelo local se lo he dejado a 32.000. Cuanto más hagamos crecer la ventana de contexto, mayor va a ser el espacio que ocupa nuestra RAM. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también. No puedo pedirle a día de hoy que me resuma un libro, a no ser que aumente la ventana de contexto muchísimo. Vale, y nos dice, el vídeo trata sobre el lanzamiento de Gemma 4, modelos disponibles, 2 y 4, el de 26, el de 31, las herramientas, con LM Studio, OpenCode, integración agéntica, interfaz en Telegram. Perfecto, me parece un resumen muy bueno para lo que estábamos buscando. Fíjate que ya me ha hecho la compactación porque se nos estaba acabando el contexto, así que voy a empezar una nueva sesión, pues se me ha ocurrido probar otra cosa que hasta hoy incluso modelos bastante grandes lo hacían mal, que es extrae los capítulos de este vídeo. Y bueno, aquí nos ha extraído los capítulos y los he estado revisando y aunque no son 100% perfectos, se acercan muchísimo. En realidad ninguno de los modelos, incluso los más grandes, lo hacen 100% perfecto y me ha sorprendido mucho lo bien que lo hace para ser un modelo en local. Así que esto se lo doy como un aprobado también. Relacionado con esto vamos a ir un poco más allá. Yo tengo una skill que permite bajar un vídeo de YouTube, que es esta, YouTube Downloader, y lo que vamos a probar es lo siguiente. Yo le voy a pasar un enlace de YouTube y le voy a pedir que me resuma el vídeo. Para ello voy a ser más o menos explícito, le voy a pedir que haga la transcripción y me lo resuma, pero no le voy a decir cómo. Aquí el modelo va a tener que ser capaz de plantearse qué herramientas tengo yo instaladas en mi máquina para saber cómo transcribir el vídeo. Para ello voy a empezar con una nueva conversación
y le voy a dar, por ejemplo, este vídeo, que es de unos 11 minutos, a ver si es capaz de hacer todo ese proceso. Todo esto piensa que aunque son tareas que yo estoy haciendo en mi agente y en el terminal, son tareas que le podríamos pedir a un agente estilo OpenCloud o similares, que ahora están tan de moda y con los que se ha vuelto muy viral este modelo, porque decían que podía ser capaz de servir como el modelo para este tipo de chatbots. Y encima totalmente local y gratuito. Así que aquí le vamos a decir, descarga este vídeo de YouTube y transcríbelo y hazme un resumen. A ver hasta dónde es capaz de llegar. Vale, ha detectado que tiene la skill de YouTube Downloader. Esta le da una herramienta que le permite descargar el vídeo. El vídeo ya se lo ha descargado. Ahora se ha puesto a instalar Whisper. No era necesario que lo hiciera porque yo ya tengo Whisper MLX instalado en mi máquina, pero bueno, se lo voy a dejar pasar. Y le está pasando a Whisper el audio con el que lo ha creado. De hecho, se ha creado un entorno de Python, eso está muy bien, porque así no me contamina mi máquina con la instalación que está haciendo, sino que solo va a estar en el entorno en el que está ejecutando ese Whisper. Pero de momento, poco que objetar, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Es verdad que con un sistema más optimizado estaría tardando menos, pero se lo vamos a perdonar. Fíjate que ya ha acabado, aproximadamente 1 minuto y medio, ha terminado de transcribirlo. Ha descargado el vídeo y nos hace el resumen. Problema, mantener librerías actualizadas, la solución con IA. Esto la verdad que ha sido muy sorprendente también, lo ha hecho todo perfecto y a la primera. ¿Habría alguna mínima cosa mejorable? Sí, pero le damos un aprobado muy alto también aquí. Esto es una prueba de dictado. Vamos a programar algo en redes sociales. De hecho, lo vamos a publicar y quizá veas esta publicación antes de que veas el vídeo que saldrá publicado este jueves. Para ello, en mi caso, para publicar en redes sociales utilizo una herramienta propia que se llama PostFlow y lo primero que vamos a intentar es generar una imagen y utilizando otra skill que tengo de Nano Banana Pro, de el modelo que nos ofrece Google para generación de imágenes, y le voy a decir, echa un vistazo a la skill de YouTube Publish para entender cómo generar imágenes con mi cara. Luego genera una imagen que acompañará a una publicación que vamos a hacer en redes contando que estoy grabando un vídeo sobre distintos casos de uso de Gemma 4 y que será publicado el jueves. Que esta publicación se ha generado durante la grabación del vídeo. Hoy estamos a martes a las 5:38, así que lo vamos a intentar programar para las 5:45. Lo vamos a programar en X y LinkedIn para las 5:45. Primero genera un texto para esa publicación, una imagen que lo acompañe y en la que aparezca yo, y cuando lo tengamos todo listo, lo programamos. A ver si me da tiempo a llegar a las 5:45, si no, no hay problema. De todas formas, esta es otra comprobación que quiero hacer. Es muy posible que se confunda con las horas, así que lo veremos ahora. Fíjate todo lo que hace en la fase de thinking, es totalmente imprescindible activar el modo de razonamiento. Si no se activa con la herramienta que te lo sirva, tienes que buscar la forma de hacerlo porque si no, estos modelos no van a ser igual de buenos. Para empezar, está costando encontrar los assets que tengo en esa skill. Parece que ya lo he encontrado. Para empezar, he diseñado una propuesta para tu publicación, mantenido el tono de autoridad técnica, explorando las capacidades de Gemma 4 de la perspectiva de ingeniería. Hoy he estado grabando un nuevo vídeo, centrándome, etcétera. El vídeo estará disponible este jueves. Link en el primer comentario. Para Twitter, grabando sesión, y para X, grabando sesión sobre casos de uso de Gemma 4, analizando arquitectura, despliegue, etcétera. El vídeo sale este jueves. Vale, parece que está generando también la imagen. Yo en este caso le voy a pedir que use el texto de LinkedIn para las dos. No creo que utilizar uno más corto en Twitter hoy en día ya merezca la pena. Usa el texto de LinkedIn en ambas y OK con la propuesta de imagen. Genérala y cuando te dé el OK ya programamos. Aquí ha dado un pequeño error con la cuota. Esto ha sido problema mío porque no tenía bien puesta la API key de Google. Así que le voy a decir hazlo de nuevo. Ya debería funcionar. Y ahora sí, ya tenemos la imagen. Le voy a decir ábrela con Open. Y aquí la tenemos. Bueno, una imagen bastante resultona. No le he dado muchas guías, así que ha hecho un poco lo que le ha parecido. Está listo, pero programa para las 17:50, que ya vamos tarde. Esta es una parte que me preocupa. Ya veremos si es capaz de extraer la fecha actual, la hora en concreto. Sabe que tiene que usar PostFlow, así que eso está correcto. Vale, ha creado las dos publicaciones. Vamos a comprobar que lo haya hecho correctamente, porque tengo 2 minutos para revertirlo si no es así. Y fíjate que se ha liado, no lo ha hecho para hoy, sino que lo ha hecho para el jueves. Un poco lo que yo le dije que
la publicación se haría el jueves, pero que la queríamos para hoy. Se ha quedado con lo del jueves, los saltos de línea no los ha hecho bien y además, como me temía, lo ha programado a las 7:50, es decir, ha utilizado las 5:50 pero en UTC. Se lo vamos a decir a ver si consigue solucionarlo. Esos son los pequeños detalles que a un modelo ya más pequeño se le empiezan a escapar. Lo voy a guardar como borrador para que no se me lance, porque si no... Bueno, quedaba igual porque la había puesto para el jueves, pero bueno. La he movido a borrador porque no estaba bien. Para empezar, los saltos de línea no se han parseado correctamente, aparecía la barra N. Luego lo has programado para el jueves y nosotros estábamos hablando de programarlo para hoy, no para el día en que se va a lanzar el vídeo. Y luego has utilizado la hora en UTC en lugar de mirar en qué franja horaria estoy yo. Así que intenta solucionar todo esto y de momento vamos a programarlo para las 18:00. Vale, nos indica que esto ya está actualizado. Vamos a verlo. Y efectivamente, ahora sí que está para las 6 de la tarde, está para hoy, aunque con los saltos de línea seguimos igual. Está todo bien salvo los saltos de línea, seguimos teniendo problemas ahí. Se ve barra N en vez del salto de línea. Pero ya te digo que los modelos grandes no suelen tener problemas con esto. Dice que ya lo ha conseguido, vamos a verlo. Y efectivamente, en este caso ya lo tenemos correctamente. Genial, pues en unos 5 minutos estará programado mientras vamos a ir probando otras cosas. Una tarea que yo hago muy a menudo es la de el barrido. Un barrido que ocurre por las mañanas y por las tardes y que me trae los emails que tengo sin leer, las tareas que tengo por hacer. Si por ejemplo en Slack o en WhatsApp tengo mensajes sin responder, primero le voy a pedir una tarea que en principio parece más sencilla, pero que en realidad puede tener cierta complejidad, que es dime cuántos emails tengo en mis bandejas ahora mismo. Solo el número. Tampoco quiero que se me liquee aquí los mensajes que tengo sin leer. A ver si hay algo demasiado privado. Como resultado me ha dado 9 y la realidad es que no es así. Son 6 los que hay ahora mismo en la bandeja. Sí que ha sido capaz de recuperarlos, pero no así de saber contar cuántos son. Así que prácticamente todas estas skills que estamos probando hoy las tengo subidas en un repositorio open source, así que si tienes curiosidad, quieres adaptarlas a tu día a día o incluso copiar y pegar a ver si así te sirven, tengo este repositorio en antoniolg/agentkit en GitHub y aquí tengo el listado de skills, muchas de las cuales son las que estamos viendo hoy aquí. Mira, ahora mismo estamos ejecutando esta de aquí de Morning Routine, pero también está la de Nano Banana que hemos usado antes, la de YouTube Publish, que es la que utilizo para publicar en YouTube, pero de la que quería que sacara cómo generar las imágenes, así que por aquí las tienes. La publicación en principio ya está en X y en LinkedIn y aquí la podemos ver. Sin duda el texto no es lo mejor del mundo y podríamos mejorarlo. Estoy bastante convencido de que Gemma 4 es capaz de generar mejores textos, pero bueno, el proceso, tras algunos problemillas iniciales, lo hemos conseguido. Decirte también que estas limitaciones, sobre todo para este caso concreto, se pueden solventar fácilmente con skills. Cuando el modelo tiene ciertas limitaciones, lo que podemos hacer es utilizar el contexto para mejorar las capacidades de ese modelo. Y en este caso, con los problemas que nos hemos encontrado, si creamos una skill donde le especificamos exactamente cómo hacer este tipo de cosas, las próximas veces las hará mejor. Volviendo a cosas un poco más sencillas, un modelo local nos puede venir muy bien para traducciones. Yo para eso utilizaría otro modelo como Translate Gemma, que está mucho más optimizado para las traducciones. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta Gemma 4. Así que volviendo a la transcripción que teníamos antes, le voy a decir: traduce este texto y guárdalo en un nuevo fichero. No le he dicho a qué idioma, no sé si llegará a preguntarme, pero bueno, es posible que me haya venido muy arriba y que este texto sea demasiado grande para poder traducirlo, pero a ver si lo consigues. No por el tamaño del texto, sino por la ventana de contexto que tenemos, que tampoco es muy grande. Aquí está generando tokens como si no hubiera un mañana. Bueno, está tardando bastante, así que no lo voy a dejar terminar porque es muy grande el texto para lo que el modelo es capaz de hacer, pero por lo que podemos ver aquí, la verdad que la traducción está bastante bien. De hecho, no le veo ninguna pega a ninguno de los textos que está indicando. Así que podemos decir que la traducción va bien, pero fíjate, al final le estamos metiendo mucha caña al modelo y aunque la velocidad del modelo es buena, aquí va a tardar bastante. Vamos por el minuto 10 y casi dura 30 minutos, así que lo vamos a parar aquí. Una de las partes más importantes donde también tenemos que probar si este modelo funciona es en el tema de desarrollo de software. Incluso si eres desarrollador, por las razones obvias, como si no, y estás utilizando herramientas como OpenCloud o chatbots similares, el tema es que muchas veces lo vas a querer utilizar para generar código, ya sea para generarte skills que luego te permitan hacer cosas o incluso generarte tus propias aplicaciones que te permitan mejorar tu productividad en tareas del día a día. Así que lo que voy a hacer es probar este modelo
para desarrollar una aplicación relativamente sencilla. Y le voy a decir, crea una web que permita generar thumbnails para YouTube a partir de un prompt utilizando la API de NanoBanana. Para ver cómo se llama, puedes ver la implementación en la skill de NanoBanana Pro. Como aquí no tengo configurado nada de que pueda revisar la web, etcétera, no va a poder hacer búsquedas y por tanto le va a ser muy difícil saber cómo implementarlo. Así que le doy ahí una pequeña pista. La API key la obtendrá de variables de entorno y permitirá crear solo imágenes en Landscape y editar la imagen una vez que se crea a partir de un nuevo prompt. Se almacenará la última generada en el navegador para que si se refresca podamos volver a trabajar sobre la última imagen. También tendrá un botón de descargar para poder bajárnosla a nuestra máquina. Quiero que utilices una buena arquitectura por capas, que lo generes con una tecnología que permita crear el front y una API sencilla en un monolito y que cubras todas las funcionalidades de test. Para comprobar si has finalizado, ejecuta build, los tests, el lint y lánzalo en un navegador con Playwright para probarlo tú mismo. Se lo he querido complicar un poco voluntariamente para ver hasta dónde es capaz de llegar, así que vamos a lanzarlo. He subido aquí la ventana de contexto a 128K porque si no, con los 32K que teníamos antes seguramente se quede corto muy rápido. Esperemos que no me explote la máquina. Está creando su plan de ejecución, viendo la skill que le he dicho, preparando la estructura, la tecnología que va a utilizar, etcétera. Vamos a dejarle trabajar y cuando termine comprobamos cómo está funcionando. Tras un tiempo trabajando, por alguna razón aquí se ha quedado parado, así que le vamos a decir continúa. No sé, la verdad, qué es lo que lo ha hecho detenerse. Y aquí ya ha terminado de desarrollarlo y está intentando compilarlo, pero le está fallando todo el tiempo. Por eso es tan importante hacer algo como esto, el identificarle al modelo cómo saber cuándo ha terminado su tarea. En modelos grandes es muy probable que la primera o segunda vez que lancen esto ya consigan que funcione. Este modelo está fallando bastantes veces al ejecutar la compilación y mientras va solucionando los problemas. Casi todos son problemas de imports, si te fijas, pero esperemos que llegue un momento que tras varias iteraciones consiga dejarlo funcionando. Bueno, parece ya que el último problema que está teniendo es ejecutar los tests porque no está consiguiendo por aquí descargarse correctamente la versión de Slint, parece. Entonces, bueno, será el linter más que los tests, perdón. Así que le voy a pedir a Codex que lo revise y lo corrija. Revisa y corrige este código para que pueda compilar, lanzar el lint y ejecutar los tests. Y dime también en qué es lo que estaba fallando. Así de esa forma le he pedido también que me diga lo que está fallando porque de esa forma podemos saber qué es lo que ha hecho mal. Yo sospecho que es algo relacionado con la configuración de las dependencias, que si no tienes acceso a internet y tal, se puede complicar un poco. Bueno, por lo visto no ha configurado bien el nextLint para ejecutar los lints correctamente y tampoco encuentra tsYest por una configuración inconsistente. Dice que hay varios fallos de base en la configuración y uno de UI, que ha mezclado dependencias antiguas con más nuevas de Next y Jest. Por lo visto había añadido un archivo inventado, pone aquí, que mete ruido en el lint y un test que no estaba del todo bien creado y ya finalizado. Le voy a decir aquí, ya lo tienes solucionado, lanza con Playwright y pruébalo a ver si es capaz. Me está tocando cosas y yo creo que la está volviendo a liar otra vez, desinstalando y reinstalando dependencias. Parece que ahora todo pasa. Le voy a dejar un intento más, pero parece que está volviendo a liarla con los tests, que no es capaz de ejecutarlos. Así que nada, bueno, no vamos a continuar por aquí. Vamos a probarlo a mano. Ejecútalo y dime el puerto, ¿vale? Lo tenemos en el puerto 3000. A nivel de interfaz no me esperaba ninguna maravilla, pero esto es bastante duro. Vamos a poner thumbnail de receta de burritos, por ejemplo. Vamos a dar a generar thumbnail a ver si hace algo. Vale, y esto está fallando. Me preguntaba por qué y es porque por lo visto no ha generado las peticiones a la API key, sino directamente ha cogido el fichero Python, me lo estaba contando por aquí Codex, de la skill y lo está ejecutando en un entorno de desarrollo por el que, por supuesto, no va a tener la API key que yo tengo montada en mi entorno de desarrollo. Esto se está montando como un entorno aparte de Python para ejecutarlo. Yo realmente se lo había pasado para que se inspirara para hacer las peticiones a la API key, pero en lugar de eso lo que ha hecho es tratar de envolver ese script de Python y ejecutarlo. Así que en ese caso tampoco va a funcionar como se espera y es una pequeña chapuza que no debería haber hecho así. Entonces, como resumen, para código se queda un poquito flojo. De hecho, recuerda que yo le había pedido que hiciera una arquitectura bien dividida por capas, con el frontend y el backend bien separados. Y la realidad es que aquí sí, bueno, tenemos un route para la API, pero luego en la carpeta de components no hay nada, en la de hooks tampoco. En servicios sí que nos ha generado el servicio de generación de imágenes, que aquí es donde enlaza con el script original, pero luego no hay ningún tipo
de división, pues por ejemplo con unos hooks que actúen para sacar la lógica de negocio. Aquí está todo metido directamente en la misma página, que obviamente tiene sentido para un proyecto base tan pequeño, pero no es lo que yo le había pedido. ¿Para dónde creo que sí que tiene sentido un modelo así y que además, quitando que el detalle fino se le escapa y que por tanto, si estamos haciendo una aplicación completamente desde cero, no nos va a compilar, pero si por ejemplo estamos trabajando en un código ya existente, queremos ir haciendo cambios pequeños, valorándolos nosotros manualmente, me parece que es un modelo que está muy bien. Un modelo para trabajo en pequeñas iteraciones, pero no le podemos pedir que genere muchísimo código de golpe porque se va a perder. Entonces, para cerrar este vídeo y por resumir, es un modelo que es increíble para el tamaño que tiene, un modelo de 26 billions. Hace un año nos pensaríamos que esto es ciencia ficción y sin embargo hoy lo tenemos y lo podemos ejecutar en máquinas razonablemente pequeñas. Pero tampoco podemos irnos al extremo y prometer que, por ejemplo, este puede ser el cerebro de nuestro OpenCloud o de nuestro chatbot inteligente, porque nos la puede liar a la mínima de cambio. Pensad que es un modelo muy pequeño, que puede tener alucinaciones muy fácilmente, que puede malinterpretar las instrucciones que le estamos dando al tomárselas muy literales. No va a llegar a razonar si lo que le hemos dicho está bien o mal, así que probablemente lo acabe ejecutando. Y es un foco de riesgos muy grandes para el prompt injection. Nos pueden insertar textos maliciosos y que el modelo se los trague como un campeón y los ejecute. Por tanto, ¿un modelo local para resolver tareas concretas y acotadas? Por supuesto que sí. Has visto que funciona muy bien en tareas relativamente complejas, pero no podemos cederle el control absoluto de nuestra vida a un modelo como este. Te animo en cualquier caso a que lo pruebes para tus casos de uso particulares y que veas si puede cumplir tus necesidades, porque cada vez estamos más cerca de modelos que al menos en nuestras tareas cotidianas pueden sustituir a modelos muchísimo más caros y con los que además ponemos en riesgo nuestra privacidad. Así que solo dar de nuevo la enhorabuena a Google por haber lanzado Gemma 4 y si quieres que lo compare con algún otro modelo, como por ejemplo los modelos de Queen, que ya me lo pedisteis en otro vídeo y seguro que lo haremos más adelante, pero si te interesa déjamelo en los comentarios. Coméntame también qué te ha parecido la prueba, si te interesa que haga más vídeos como este y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!